La Asociación Colombiana de Fisioterapia, ASCOFI, el Colegio Colombiano de Fisioterapeutas, COLFI, la Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia, ASCOFAFI, y la Asociación Colombiana de Estudiantes de Fisioterapia, ACEFITI, en representación de los y las fisioterapeutas del país, los programas de educación y los estudiantes de fisioterapia de Colombia, ante la complejidad de la respuesta a la pandemia por COVID-19, realizamos un ejercicio articulado centrado en aunar todos los esfuerzos y recursos disponibles para tamaño reto. Como lo plantea la propia respuesta del curso, es un elemento fundamental promover una respuesta integradora, fomentando el trabajo en equipo, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Según información publicada hasta la fecha, el 26% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 requieren ingreso en UCI, de los cuales alrededor de un 47% requerirán ventilación mecánica. Los pacientes evolucionan con fibrosis pulmonar y a la fecha se ha reportado que algunos ya recuperados del COVID-19 han presentado una disminución de la capacidad pulmonar entre el 20 y el 30%. Y las tomografías pulmonares han reportado imágenes de vidrio esmerilado. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud sugiere la implementación de algunas intervenciones y recomendaciones viables basadas en evidencia de alta calidad para prevenir en pacientes con COVID-19 complicaciones asociadas con enfermedades críticas. Una de las recomendaciones está dirigida a reducir la incidencia de la debilidad muscular adquirida en la UCI a través de la movilización temprana en el curso de la enfermedad cuando sea seguro hacerlo. Bajo este mismo enfoque, recientemente se han publicado recomendaciones para el abordaje en fisioterapia del paciente COVID-19 en fase aguda hospitalaria y en estos documentos incluyen recomendaciones para la planificación y selección de tratamientos enfocados a la movilización temprana y al ejercicio terapéutico en el paciente con COVID-19 en la unidad de cuidado intensivo. Es cierto que es escasa la información disponible y la ausencia de estudios científicos relacionados con la movilización temprana en pacientes con COVID-19. Este curso se fundamenta en las recomendaciones y en el conocimiento previo derivado del tratamiento de pacientes con síndrome de dificultad respiratorio del adulto por otras causas y con las guías publicadas de fisioterapia a la fecha. Este curso se denomina Movilización Temprana y Ejercicio Terapéutico en el paciente COVID-19 en unidad de cuidado intensivo y el enfoque principal está en mostrar que la intervención integral del paciente con COVID-19 en la UCI incluye la movilización y o los ejercicios terapéuticos tempranamente y es un aspecto importante que no se puede descuidar. A la fecha ha sido descrito el curso de la enfermedad de los pacientes con COVID-19, el uso de los relajantes musculares, el reposo en cama y la ventilación mecánica prolongada, factores que contribuyen a la disminución funcional de los pacientes después del ingreso a cuidado intensivo, asociado con debilidad muscular adquirida en la UCI, término que ha sido definido como la debilidad muscular que se desarrolla después del inicio de una enfermedad crítica y se ha demostrado que aumenta los días de ventilación mecánica, los días de hospitalización, mortalidad y morbilidad, entre otros. En la fase aguda, en cuidado intensivo, la fisioterapia no debe ser entendida como una intervención aislada que involucre solamente el sistema cardiopulmonar, sino como un proceso con un enfoque integral que continúa en el periodo de máxima recuperación y puede mantenerse en la fase tardía o de estabilización, buscando en todo momento la funcionalidad del paciente. Bajo este contexto es importante tener en cuenta algunos aspectos de la regulación fisiológica de la función muscular esquelética. La función del músculo esquelético es contraerse en respuesta a un estímulo nervioso. El proceso de contracción depende de la capacidad que tiene el músculo para convertir en energía química en energía mecánica, o sea, el movimiento. La contracción muscular efectiva
precisa de la coexistencia de diferentes factores como la presencia de elementos, proteínas citoplasmáticas contráctiles, el equilibrio entre la producción y el consumo de ATP y la existencia de una placa neuromuscular adecuada. En las unidades de cuidado intensivo, el reposo en cama es especialmente común. La inmovilidad y el reposo prolongado se asocia con muchas complicaciones, incluyendo la atrofia muscular, las úlceras por presión, atelectasias y la desmineralización ósea. Los mecanismos por los cuales la enfermedad crítica conduce a la debilidad muscular son complejos e implican varios procesos relacionados entre sí. El factor desencadenante de todos los eventos involucrados en la atrofia muscular es la disminución de la actividad contráctil. Esto genera un proceso altamente ordenado y regulado que culmina en la disminución del contenido de proteínas musculares y por tanto en reducción en el área de sección transversa de la fibra muscular. La reducción del área de sección transversa de la fibra ocurre por aumento en la degradación de proteínas combinado con reducción en la síntesis proteica y se acompaña de alteraciones como reducción en la fuerza y resistencia muscular, aumento de la fatiga y en la resistencia a la insulina, así como alteraciones metabólicas que hacen que se genere una transición de las fibras tipo 1, o sea, aquellas oxidativas de contracción lenta, en tipo 2, glicolíticas de contracción rápida. En los pacientes críticos, la pérdida de proteína muscular sucede en respuesta a niveles elevados de citoquinas proinflamatorias circulantes, principalmente los cuales inducen a la pérdida de proteína muscular mediante la activación de vías moleculares capaces de aumentar la tasa de degradación proteica. Además de los efectos directos sobre el músculo, la inmovilización puede conducir a un estado proinflamatorio causado por el aumento de la inflamación sistémica a través de los aumentos en las citoquinas proinflamatorias. Los niveles de citoquinas proinflamatorias también son elevados después del reposo prolongado. El estado proinflamatorio asociado con el reposo en cama también puede causar aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno, con la consecuente disminución de las defensas antioxidantes. Esto puede desempeñar un papel en el factor de necrosis tumoral a la oxidación inducida por miofilamentos, lo que resulta en la disfunción contráctil y en atrofia muscular. Este aumento en los radicales libres y el desequilibrio en el perfil de citoquinas puede alterar aún más el equilibrio entre la síntesis muscular y la proteólisis, con una pérdida neta de la proteína muscular y la posterior debilidad muscular. La inmovilización prolongada o la inmovilidad prolongada se asocia a múltiples complicaciones clínicas que tienen efectos perjudiciales en los pacientes durante y después de su estancia en cuidado intensivo. Algunos autores han reportado que después de 7 días de ventilación mecánica, 25 a un 33% de los pacientes experimentan debilidad clínicamente evidente con la gravedad de la enfermedad, con la duración de la estancia en UCI, se convierten en factores de riesgo. Los pacientes con debilidad muscular en UCI tienden a un mayor tiempo en ventilación mecánica y a mayores días de estar en cuidado intensivo. Con respecto al término de debilidad muscular adquirida en UCI, el esquema nosológico propuesto por algunos autores sugiere que el término debilidad adquirida en la UCI se aplica cuando se observa que el paciente sufre debilidad sin otra causa aceptable aparte de la enfermedad crítica. La debilidad adquirida en la UCI, según este esquema, se divide o se clasifica en polineuropatía, miopatía y polineuropatía. Específicamente para los fisioterapeutas, la función está en identificar tempranamente la debilidad muscular adquirida en la UCI mediante la escala del Medical Research Council o mediante el uso de la dinamometría.
Específicamente para los pacientes con COVID-19, implicaría mucho riesgo entrar a la habitación de los pacientes con un dinamómetro para medir la fuerza de agarre manual. Sin embargo, sigue siendo la opción y ha mostrado en estudios que tienen la misma correlación la fuerza de agarre manual con la fuerza medida a través de la MRC. Si la debilidad es persistente, lo que las guías sugieren son estudios electrofisiológicos, biopsia muscular o ambos. Para los pacientes con COVID-19, que ya sabemos las guías recomiendan el uso de relajantes, ventilación mecánica prolongada, sedación profunda, seguramente el uso de la escala MRC será una de las opciones que tendremos los fisioterapeutas para identificar objetivamente la debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo, aunque tenga algunas limitaciones importantes, es la herramienta de evaluación que para estos pacientes estaría disponible. Los pacientes con COVID-19 no escaparán a los efectos deleterios del reposo prolongado en cama, y las medidas para atenuarlo deben ser pensadas e instauradas desde la fase aguda. Debe pensarse en acciones que puedan mitigar esos efectos deleterios, procurando potenciar al máximo la capacidad funcional, previniendo complicaciones secundarias y educando al familiar y al cuidador para permitir el logro de la independencia para retornar todas las funciones dentro del propio entorno. Al respecto, dentro de las estrategias preventivas más importantes que ha demostrado tener un impacto positivo en la prevención de la discapacidad a largo plazo asociada con la debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo, incluyen el paquete ABCDE, por sus siglas en inglés, que comprende despertar, usando sedación ligera o mínima, respiración, los ensayos de respiración espontánea, coordinación de la atención y comunicación entre el equipo interdisciplinario, la monitorización y evaluación y el manejo del delirio, y la movilización y la deambulación temprana. Este paquete puede simplificarse con el concepto de despertar, respirar y mover. Y bajo este contexto, la movilización temprana y los ejercicios terapéuticos deben ser pensados desde la fase de estabilización hemodinámica para iniciarlos tempranamente en el paciente. En los últimos años, la movilización temprana se ha introducido como una estrategia importante en la rehabilitación de pacientes críticos y comienza cuando los pacientes están fisiológicamente estables, y es una estrategia para mejorar la recuperación funcional durante y después de una enfermedad crítica prolongada, reducir la debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo, el delirio y también disminuir los días de estancia en UCI y hospitalización. Conceptualmente, la intervención fisioterapéutica se basa en el modelo de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, conocido como CIF, orientado bajo el modelo de rehabilitación funcional, y también se basa en el modelo de transporte de oxígeno y en el modelo del sistema de movimiento, y en la Guía de Práctica Clínica de Fisioterapia, publicada por la Asociación Americana de Terapia Física, la cual contiene un marco de referencia que describe nuestra práctica profesional. En esta actual situación de calamidad y ante la zozobra e incertidumbre, debe pensarse en la implementación de las estrategias de movilización temprana y ejercicios terapéuticos siempre que haya recurso humano disponible, condiciones clínicas satisfactorias, recursos adecuados, incluyendo el equipo de protección personal. Lo importante es recordar que mientras sea posible, no debemos negarle a nuestros pacientes con COVID-19
la posibilidad de recibir los beneficios que brindan las estrategias de movilización temprana en UCI. Recomendación que también dan guías internacionales como la de la OMS o la guía de fisioterapia para el manejo agudo de los pacientes con COVID-19, editada por la Asociación Mundial de Fisioterapia, y por algunas recomendaciones y comunicados especiales por grupos brasileros que también han establecido algunas directrices de movilización temprana en pacientes con COVID-19. ¿Cuáles son los objetivos de un protocolo de movilización y ejercicios terapéuticos iniciados tempranamente en la fase aguda en pacientes con COVID-19? El primer objetivo es prevenir y o minimizar la disminución de la fuerza y de la masa muscular periférica, de los rangos de movilidad articular, de la movilidad para realizar transferencias dentro y fuera de cama y para prevenir la disminución de la independencia funcional para los dominios que inducen o que involucran al movimiento corporal humano. En pacientes con COVID-19 y en presencia de estabilidad cardiorrespiratoria y metabólica, el fisioterapeuta deberá establecer el plan terapéutico para preservar el estado funcional y o comenzar el proceso de rehabilitación bajo un enfoque funcional. Bajo este contexto, el fisioterapeuta tendrá que usar herramientas para evaluar a los pacientes y poder establecer planes de intervención individualizados y de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Los fisioterapeutas deberán proponer y establecer desde el cuidado intensivo estrategias para prevenir todas esas alteraciones secundarias al reposo prolongado en cama que sufren estos pacientes con COVID-19. Será necesario entonces utilizar instrumentos de medición de movilidad funcional que ya han sido traducidos y adaptados al español, instrumentos como el PERME-SCORE, como el IMS, como el CPAPS, que son escalas de movilidad funcional específicas para pacientes críticos que permiten el seguimiento de la evolución y ayudan a determinar en cada momento el objetivo terapéutico prioritario y así poder escoger la estrategia de tratamiento más adecuada para cada paciente. El fisioterapeuta también deberá establecer estrategias para disminuir la incidencia de la debilidad muscular a través de la movilización temprana y el ejercicio terapéutico en el curso de la enfermedad cuando sea seguro hacerlo. Ante todo, no hacer más daño. Estableciendo pautas y criterios de intervención fisioterapéutica específicos para cada paciente con COVID-19 y al mismo tiempo medir los resultados de la intervención. Algunas guías como la brasilera, sugieren evaluar el nivel de funcionalidad al egreso de estos pacientes de cuidado intensivo y un aspecto importante a no descuidar en medio de la zozobra, en medio de la incertidumbre, en medio del estrés y de la angustia, la educación a la familia y al familiar, a la familia y al paciente sobre la nueva condición de salud y la participación importante que tiene el familiar y que tiene el propio paciente en su proceso de rehabilitación. La reciente guía publicada por la Confederación Mundial de Fisioterapia, en donde se emiten recomendaciones para el manejo de los pacientes con COVID-19, emite algunas recomendaciones bien claras, bien concretas, bien concisas, relacionadas con la importancia de la movilización temprana, siempre que sea segura, con la importancia de la prescripción de estas actividades y con las precauciones que deben tenerse para evitar el contagio durante la realización de las actividades de movilización temprana y de ejercicio terapéutico. ¿Qué es movilización temprana? Algunos autores la han definido como las actividades de movilidad que se inician inmediatamente después de la estabilización fisiológica, neurológica, respiratoria, cardiovascular y que generalmente ocurre entre 24 a 48 horas de admisión a la unidad de cuidado intensivo. Es importante
recordar que ante todo no hacer más daño y la seguridad con la que se realiza la movilización temprana hace parte del éxito de sus beneficios. Es una intervención compleja que requiere conocimiento, que requiere una cuidadosa evaluación, como también la cooperación y la capacitación de todo el equipo interdisciplinario. No es mover por mover, son actividades que a la vista parecen simples, pero que en pacientes que vienen con compromiso, que tienen una debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo, tomar la decisión de realizar una transferencia, de sentar al paciente al borde de cama, implica un raciocinio clínico. Son pacientes que tienen compromiso de su capacidad aeróbica, son pacientes que aún van a tener problemas de oxigenación y que un simple cambio de sedente a supino puede comprometer su proceso de oxigenación. Entonces no son decisiones que se toman al azar, que se toman en la carrera y que se toman sin raciocinio. Se deben tener en cuenta condiciones generales del paciente y de todos los componentes de todos los sistemas ejes del movimiento corporal humano. Existen escalas ya mencionadas que nos permiten identificar el paciente que está en condiciones para iniciar una u otra actividad de movilización temprana. Y eso da seguridad a la hora de tomar la decisión de realizar. Las guías se recomiendan utilizar indicadores clínicos para tomar esa decisión. Y en este tipo de pacientes que ya se ha identificado la debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo, deben generarse estrategias para realizar por lo menos lo básico y mantener o recuperar la función muscular en estos pacientes. La guía de fisioterapia recomienda en la planificación de las intervenciones algunos datos que vale la pena resaltar. Por ejemplo, en el paciente que está en UCI y que no recibe ventilación mecánica, el uso de la mascarilla quirúrgica para la realización de las actividades de movilización temprana y de ejercicio terapéutico, enfatizar en el correcto posicionamiento en cama, reitera el uso de las escalas de movilidad funcional para definir el inicio y el seguimiento, la intensidad a la que deben realizarse las actividades y el uso de prescripciones o recomendaciones escritas o autodirigidas en aquellos pacientes que más adelante vamos a comentar tienen condiciones para realizarlo de esta manera. Si el paciente recibe ventilación mecánica, deben evaluarse y verificarse las condiciones de seguridad y de necesidad de intervención. Hacen también enfocan un poquito al entrenamiento muscular respiratorio, teniendo en cuenta que esos pacientes van a estar en ventilación mecánica prolongada y que la función muscular respiratoria también se va a ver comprometida. Será difícil medir PIN y PEN, presión inspiratoria máxima y presión expiratoria máxima con el manovacuómetro, pero seguramente si se dispone de un ventilador que pueda medirnos el esfuerzo inspiratorio máximo, nos podrá dar una luz de cómo está esa función muscular respiratoria, y algunos autores soportan el beneficio del entrenamiento con sensibilidad del ventilador en aquellos pacientes en los que por las condiciones especiales, como es el caso del COVID-19, está contraindicado retirar al paciente del ventilador para colocar un dispositivo externo y realizar entrenamiento muscular con el Trichol, por ejemplo. En estos pacientes, la opción para mantener activa la musculatura respiratoria sería el entrenamiento con sensibilidad. ¿Cuándo no es seguro movilizar al paciente? Está definido en la mayoría de las guías, coinciden con que en estas situaciones que se ilustran en esta diapositiva no es seguro movilizar al paciente y deberemos esperar la estabilidad neurológica o la estabilidad cardiovascular pulmonar para definir, iniciar o continuar con la movilización temprana y los ejercicios terapéuticos. Insisto en esa frase de ante todo no hacer daño.
Este flujograma, que parece un poco confuso, pero que cuando lo lean con detenimiento podrán identificar que es fácil establecer una ruta que nos permita identificar el momento propicio para iniciar o para suspender las actividades de movilización temprana. En este flujograma referenciado por estos autores se ilustra fácilmente el momento el momento en que se debe tomar la decisión de iniciar, pero también el momento en que usted puede decidir suspender la movilización temprana por algún factor o por alguna razón especial. Yo considero que tener este tipo de flujogramas facilita la toma de decisiones y optimiza también el tiempo de los profesionales que tenemos a cargo las actividades de movilización temprana en los pacientes críticos. La movilización temprana abarca desde la posición de sentado a 45 grados en cama, cuando el paciente es capaz de desplazar anteriormente el tronco desde la superficie de apoyo, el sedente al borde de cama, el sedente en silla, el sedente a posición bípeda y la deambulación, que es el objetivo final de la movilización temprana. Cuando se dispone de las herramientas como las escalas de movilidad funcional diseñadas para pacientes críticos, esas escalas guían y orientan en la secuencia en la que deben realizarse este tipo de situaciones, este tipo de actividades de movilización temprana. Yo insisto en que no es mover por mover. Si un paciente, por ejemplo, no tiene control de cabeza, no tiene control de tronco, yo no puedo pensar en que la actividad que voy a establecer para ese paciente es sedente al borde de cama. Por eso la decisión va más allá de mover. Es una decisión fundamentada en la condición muscular del paciente, en lo que el paciente muestra cuando yo lo evalúo minuciosamente, identifico qué tiene él para poder yo tomar la decisión de qué actividad de movilización temprana él está en condiciones de realizar. Para aquellos pacientes en los cuales se encuentran con soporte ventilatorio mecánico, bajo efectos de sedación, bajo efectos de bloqueadores neuromusculares e inestabilidad hemodinámica, antiguamente la opción era no mover. Hoy la evidencia es creciente y soporta cómo en esos pacientes deben instaurarse tempranamente ejercicios para mantener la movilidad articular. El ejercicio pasivo no le hace daño a nadie. El paciente puede estar sedado, puede estar relajado, que un ejercicio pasivo con la sutileza con la que debe realizarse, al igual que los estiramientos musculares, tal como se definen en esta diapositiva, créanlo que no le hace daño a nadie y por el contrario ayuda más de lo que creemos a mantener esa función muscular y esos arcos de movilidad articular. El posicionamiento en cama es fundamental en estos tipos de pacientes, sobre todo manteniendo el cuello en la línea media, el tronco bien alineado, para evitar contracturas, para evitar deformidades. El mensaje que queremos transmitir es que aún en el paciente sedado y relajado hay opciones terapéuticas que pueden ayudar a minimizar los efectos del reposo prolongado y la falta de movimiento activo en estos pacientes. Para aquellos pacientes con COVID-19 que están en ventilación mecánica o sin ventilación mecánica, pero que están despiertos, que ya están mucho más estables hemodinámicamente, los fisioterapeutas podemos hacer uso de las técnicas específicas de facilitación neuromuscular propioceptiva y neurofacilitación del movimiento. En esta diapositiva se describen algunas técnicas y algunas recomendaciones. La iniciación rítmica en el componente activo asistido o en el componente activo
o en el componente resistido, con algunas recomendaciones como la duración, la intensidad y la frecuencia, dependiendo del estado hemodinámico y neurológico del paciente, pero sobre todo los artículos revisados para pacientes críticos con SBA que evolucionan con debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo. Recomiendan la utilización de las diagonales escapulares y pélvicas y para los miembros inferiores los movimientos de flexión, abducción, rotación interna. Y en pacientes que permanecen mucho tiempo en supino y que no se mueven por la debilidad, la utilización de la diagonal flexión, abducción y rotación externa. También algunos artículos sugieren la combinación de ejercicios isotónicos, sobre todo cuando el paciente está con un buen estado de conciencia y con una fuerza muscular mayor de 3. Por eso la importancia de utilizar las escalas para identificar el grado de fuerza muscular que el paciente tenga y de verdad poder prescribir estos ejercicios terapéuticos con fundamento, con raciocinio clínico para evitar hacer más daño. La frecuencia mínimo 2 veces por día, la intensidad limitada por síntomas y también se sugieren la implementación de ejercicios de coactivación muscular en tronco y control postural, sobre todo en aquellos pacientes que ya pueden adoptar el sedente en silla o el sedente al borde de cama o la posición bípeda. Para los pacientes extubados, hemodinámicamente estables, con fuerza mayor de 3, que tienen buen equilibrio, buena fuerza, buena movilidad, esos pacientes pueden ser orientados con ayudas visuales y o auditivas a realizar ejercicios terapéuticos sin la presencia del fisioterapeuta. Por ejemplo, se le pueden dar al paciente recomendaciones escritas para que realice ejercicios activos y resistidos con TheraVance. ¿En qué movimientos? En aquellos en los que el fisioterapeuta identificó previamente que tienen mayor compromiso y que deben ser sus objetivos encaminados a recuperar la fuerza de ese grupo muscular que el fisio identificó está mucho más comprometido. Autoestiramientos isquiotibiales, gastrocnemios, flexores de muñeca. Insisto en que estas no son recetas, en que estas no son reglas inamovibles, insisto en que estas son sugerencias y que el fisioterapeuta, después que evalúe al paciente, identificará cuál de estas recomendaciones puede aplicar de manera individualizada para cada paciente. Lo importante es identificar en esos pacientes que cumplen con los criterios para realizar de manera segura los ejercicios en supervisión. Y esto favorece a mantener la función muscular de esos pacientes, pero también a optimizar el tiempo y la disponibilidad del recurso humano. Siempre recordando que la duración, la intensidad y la frecuencia de estas actividades deberá ser definida y evaluado su seguimiento por el fisioterapeuta. Con respecto al equipo de movilidad en cuidado intensivo, sabemos que no es tan difícil en estos momentos especiales de pandemia por COVID-19 pensar en que vamos a contar con todo el equipo de movilidad, como lo recomiendan las guías. Pero sí es necesario que siempre que se tome la decisión de realizar las actividades de movilización temprana en estos pacientes, haya comunicación de todo el equipo interdisciplinario, se establezcan roles bien definidos para este tipo de actividades y ante todo se piense en la movilización temprana como una intervención de trabajo en equipo. La decisión no puede ser aislada porque depende de la estabilidad hemodinámica y eso lo maneja el médico, porque depende de las barreras que yo identifico como los accesos venosos, como la línea arterial, y eso lo tengo que hablar con enfermería. Entonces no son acciones aisladas, son acciones a realizarse bajo un enfoque de trabajo en equipo para que verdaderamente puedan verse los beneficios que tiene la movilización temprana. ¿Cuáles son las implicaciones para la práctica clínica y especialmente en estos momentos de pandemia por COVID? Insisto en que no es mover por mover. Las actividades de movilización temprana implican raciocinio clínico,
y eso solamente se obtiene con la experiencia y con el conocimiento en la prescripción para obtener de verdad objetivos funcionales. La participación activa del paciente es de suma importancia, por eso si nos vamos y recordamos el paquete ABCD, lo primero es despertar al paciente y ahí la interdisciplinaridad con el equipo médico es importante al establecer metas de sedación para poder realizar esas actividades de movilización temprana. La utilización de la cicloergometría, de ciertos recursos tecnológicos no son indispensables, pero si se pueden usar y si es posible usarlos, no se le puede negar al paciente. Pero no se podrá decir o no se debe decir que por no tener cicloergómetros no se realizan actividades de movilización temprana o ejercicios terapéuticos en nuestros pacientes. El ejercicio o el uso de técnicas manuales, de ejercicios de fuerza, de resistencia, de equilibrio, de propiocepción, de control postural, de descarga de pesos para facilitar la contracción muscular, solo serán prescritos y establecidos después de una evaluación realizada por el fisioterapeuta. Y definitivamente los ejercicios y las actividades funcionales conducirán a mejores resultados en cualquier paciente con enfermedad crítica que evolucione con debilidad muscular adquirida en cuidado intensivo. Quiero terminar la presentación con algunas claves para el éxito de la movilidad temprana en la UCI en pacientes con COVID-19. Debe ser una visión compartida y con objetivos mutuos entre todos los profesionales que hacen parte de los equipos interdisciplinarios de cuidado intensivo. Habrá que pensar en preparar material educativo, visual, en recordatorios para la realización de los ejercicios terapéuticos en aquellos pacientes que tengan condiciones para hacerlo y, como ya dije anteriormente, eso facilitará mantener la función a estos pacientes, la función muscular de estos pacientes, pero también optimizará el recurso humano que en estos momentos pueda estar disponible para guiar y supervisar las actividades de movilización temprana. La diapositiva ilustra una foto, la foto ilustra más bien una intervención con un recordatorio visual realizado en una unidad de cuidado intensivo, en donde se le pone al paciente la tarea del lunes, del martes, del miércoles y del jueves, y el paciente después va y verifica si el paciente ha realizado la tarea que se le dejó encomendada. Digamos que son estrategias que hay que utilizar en aras de no dejar a ningún paciente sin recibir los beneficios de la movilización temprana. El COVID-19 no puede ser sinónimo de inmovilización. Deben procurarse las estrategias para realizar la movilización temprana de manera segura, tanto para el paciente como para el fisioterapeuta. Documentos que soportan cada una de las recomendaciones y de la información emitida en esta presentación.